Así es, Patricio, muy buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? Bien, efectivamente, los problemas de voz, problemas vocales, como lo llamamos nosotros, ¿cierto? Es algo que cada vez ha estado más en boga. De hecho, posterior al COVID, ¿cierto? Se han visto bastantes personas secueladas de su voz con ciertas disfonías o con ciertas afonías que han ido incrementando con el tiempo, y sobre todo también a los mismos profesionales de la salud que tuvieron que atender en ese periodo álgido, ¿cierto? Con tanta mascarilla, con tanto escudo, que el esfuerzo de voz para poder comunicarse fue mayor, y también presentaron algunos problemas de disfonía, ¿cierto? Que hicieron que llegaran más pacientes a la consulta desde esa área. Pero es un problema que está bastante en boga para las personas que usan su voz, como tú mencionas. Mira, ya de partida planteas dos conceptos que entiendo generan confusión en la gente y entonces confunden afonía con disfonía. ¿Por qué no nos aclaras, por favor, cuál es la diferencia entre afonía y disfonía? Así es. Mira, disfonía, tenemos que separar la palabra, ¿cierto? Hablamos del prefijo dis, corresponde a una pérdida parcial de algo. Fonía viene de la palabra fonación, y fonación corresponde al acto de emitir el sonido de nuestra voz, es decir, lo que hacen nuestras cuerdas vocales cuando transforman el flujo de aire en sonido, ¿ya? Entonces la disfonía sería pérdida parcial de nuestra voz. Y eso sonaría algo más o menos como esto, para que se entienda, ¿cierto?, todas las personas que nos están viendo en este momento. Claro, también podría denominarse de esa manera. Y cuando hablamos de afonía, nos vamos al prefijo a, que significa sin. Como ya habíamos hablado de fonación, entonces sería sin fonación o sin voz, lo cual solamente sonaría aire, no sonaría ningún sonido. Si es que me escuchan, voy a hacerlo igual. No sé si me lograron escuchar ahí mi breve actuación. ¿Sí? Ya, nos queda claro. ¿Dónde se produce, Gonzalo, dónde se produce, en qué parte del cuerpo se produce la voz? ¿En el estómago, por ejemplo? Cuando uno dice, no, es que mira, tú tienes que hablar desde el estómago, nos decían nosotros antes, tienes que hablar desde el estómago, pero si el estómago no tiene músculos, digamos, no tiene... ¿Qué aparato puede funcionar? Entonces, ¿desde qué parte del cuerpo se genera el ruido, digamos, que se traduce finalmente en voz? Mira, estás dándole el clavo con tu pregunta, porque ha sido un tema incluso controversial para nuestra área fonoaudiológica. Yo además tengo más estudios, profundicé mis estudios, digamos, en lo que es el arte. Trabajo mucho con cantantes, actores, fundamentalmente, donde esa frase que acabas de mencionar tú, saca la voz del estómago, es una frase pero muy, muy utilizada, y desde hace mucho tiempo atrás también los maestros de canto, estamos hablando incluso de siglos pasados. Sí, claro. Y desde ahí es algo simplemente que se utiliza para trabajar las sensaciones de nuestros pacientes o las sensaciones de los cantantes, porque como muy bien dices tú, la voz o el aire nunca puede salir de nuestro estómago, nunca, eso no existe, ¿ya? No existe. El aire siempre proviene de los pulmones, nada más que aquello. O sea, sacar la voz de la guatita, como dicen algunos, sacar la voz del diafragma, eso no existe. Siempre la voz va a salir a través de su motor, que es el aire, el flujo de aire. Y cuando este aire sale de nuestros pulmones, ¿cierto?, y va a salir por nuestra boca o por nuestra nariz, ahí las cuerdas vocales vibran, contactan más o menos unas 100 a 200 veces por segundo, para que tú tengas una idea también de lo maravilloso que es esta estructura. Y en ese momento es que las cuerdas vocales transforman el flujo de aire, digamos, en sonido. De hecho, ahí estamos transmitiendo en este momento una imagen donde las cuerdas vocales se están contactando, y eso es lo que estamos viendo ahí. No es visible al ojo humano sin esta cámara que estamos viendo, que son cámaras de alta velocidad, las que nos permiten ver exactamente cómo es el contacto de cada uno de nuestros pacientes, ¿cierto? Y estamos viendo ahí cómo se apuró el contacto ahora de las cuerdas vocales. Y en este momento, efectivamente, esa persona que fue grabada ahí debe estar emitiendo algún sonido y transformando este aire
en sonido, básicamente. Por eso desde la física se dice que las cuerdas vocales son un transductor, un transformador de energía. Ya, y en esta elaboración de la sonoridad que significa finalmente la voz, yo escuché hablar del aparato fonatorio. ¿Por qué no nos aclaras cuál es la función del aparato fonatorio, Gonzalo? Mira, el aparato fonatorio no es nada más que todo lo que está involucrado en poder emitir la voz. Eso sería todo el aparato fonatorio, y que básicamente consiste en 3 o incluso 4 subsistemas, que es este último se ha ido agregando en los últimos años, cuando ha cambiado un poquito la visión de que tenemos los profesionales de la salud por la salud, digamos. Y existe uno, el primero, ¿cierto?, que son los pulmones o el sistema respiratorio. Luego estaría el sistema glótico, que vendría siendo el contacto de las cuerdas vocales propiamente tal. Y finalmente estaría el tercero, que es el sistema resonancial, que tiene que ver con todo lo que está entre mis cuerdas vocales y mi boca, todas las cavidades que permiten que mi voz resuene, ¿ya? Esas 3. Y tenemos una cuarta, que es la persona. O sea, esos 3 subsistemas deben funcionar muy bien, y además el cuarto, que sería la persona, porque algunas investigaciones, y bastante del último tiempo, han dicho que todos nuestros sistemas deben estar acorde, en equilibrio, ¿cierto?, funcionando para que mi voz también funcione mejor. Muchas patologías del área de la voz incluso se ven afectadas por la parte psicológica. Si el bienestar emocional de un paciente no está bien, no está en equilibrio, esas personas pueden tener más riesgo de tener algún tipo de patología como una disfonía o como una afonía. Entonces, esos 3 subsistemas que componen este aparato fonador y este cuarto, que es la misma persona, deben estar en equilibrio. ¿Qué significa, en esta dimensión de lo que estamos conversando, qué significa ser un profesional de la voz? ¿Hablamos solo de los de locutores, por ejemplo, o hay un espectro más amplio de personas profesionales que trabajan eventualmente con su voz y que podrían ser calificados como profesionales de la voz? ¿Tú te consideras un profesional de la voz, Patricio? Es decir, trabajo todos los días con mi voz, pero claro, tiene que ver con los otros elementos que tú planteas, que son tanto de la mecánica del cuerpo como también de mi dimensión de persona, ¿no? Exactamente. Y te confirmo de todas maneras que eres un tremendo profesional de la voz. Básicamente, nosotros medimos a los profesionales de la voz con algo muy sencillo. Son personas que su medio primario para desempeñar su trabajo es su voz. Con eso simplemente tenemos que una persona ya sería un profesional de la voz. Así que tal cual como tú lo mencionas, puede ser completamente variado, ¿cierto?, este abanico de profesionales que utilizan su voz como un medio primario para su trabajo. Y esto puede ser, por ejemplo, locutores, podría ser también profesores, vendedores, oradores, gente abogados, que trabaja en atención telefónica, por ejemplo, en call centers, gente que trabaja vendiendo en la calle, gente que trabaja en retail. O sea, si te das cuenta, es un amplio abanico. Te sumo otros profesionales que se me ocurren ahora. Militares, por ejemplo, que tienen que hacer instrucción a un grupo importante de personas, habitualmente al aire libre, sin micrófonos. Pienso, por ejemplo, en los abogados que tienen que litigar en tribunales y aun cuando utilizan micrófonos, utilizan también como herramienta base su voz. Y si estuvieran afónicos, no se les escucharía prácticamente nada, no se les entendería o se les entendería muy poco. Entonces, el abanico de profesionales que tienen una profesión base y desde mi punto de vista, que estoy equivocado, eso es el contenido del mensaje, pero la herramienta para poder transmitirla es efectivamente la voz. Entonces es tremendamente amplio, siento yo, el abanico de profesionales que utilizan la voz como una herramienta fundamental. ¿Somos preocupados de nuestra voz, Gonzalo, en Temuco, en la región, en el país, en el mundo? No sé cuál es la dimensión que tú quieres analizar, pero nos preocupamos efectivamente de cuidar nuestra voz, de hacerle cariñito, de protegerla del frío, de protegerla del calor, de no meterle cosas raras al cuerpo que pudieran dañar también nuestra voz. Mira, yo quiero ser negativo, Así que me gustaría responder a tu pregunta diciendo que cada vez
vamos superándonos y que cada vez vamos mejor en lo que es la conciencia vocal, o un mejor término incluso para esto es higiene vocal, que es la higiene que yo tengo de mi voz, las conductas de cuidados que yo puedo tener con mi voz. La verdad que tenemos que considerar primero que la carrera de fonoaudiología es una carrera relativamente en Chile que es una carrera nueva, ¿ya? Digo relativamente porque, claro, en algunas universidades tiene bastantes años, pero, por ejemplo, si salimos de Santiago, hay carreras o universidades que recién la imparten hace unos 10 años atrás. Entonces, no hay mucha conciencia tampoco de las personas de saber dónde ir, por ejemplo, cuando tienen una disfonía. Sin ir más lejos, fonoaudiólogos que nos dedicamos al cuidado de la voz, específicamente acá en la región, debemos ser de 3 a 5. Entonces, si te das cuenta, somos bastante pocos los que estamos trabajando en esta área, entonces cuesta hacer conciencia, cuesta que la gente nos conozca. Mucha gente asocia la fonoaudiología solamente al trabajo de lenguaje, por ejemplo, en el área pediátrica, ¿cierto? Con chiquititos. Entonces, en ese sentido, nosotros como fonoaudiólogos del área de voz, es fundamental tener estos espacios para poder hacer promoción, poder hacer prevención, ¿cierto?, de dificultades o patologías que puedan contraer la población en la voz. Así que cada día, respondiendo a tu pregunta ya, cada día yo creo que es mejor. Yo trabajo con un grupo, como te decía, del área artística, y yo siento que, bueno, trabajo fundamentalmente con artistas de acá de la región, que yo he visto algunos también por ahí que han sido invitados al canal, y esos mismos pacientes que podemos tener desde los 15 años incluso en adelante, vienen con otra mentalidad, tienen mucho más acceso a la información, saben que tienen que ir al fonoaudiólogo de voz para saber cómo están cantando, cuidarse de mejor manera, y eso también es un premio para ellos y profesionaliza de todas maneras la carrera. O sea, hay cantantes que pueden ser incluso más conocidos que algunos cantantes regionales, y aún así nuestros cantantes o nuestros pacientes cuidan sus voces de manera muy profesional antes de subir al escenario, después de bajar del escenario, están entrenando constantemente. Entonces, aprovecho también este medio para poder felicitar a esas personas, esos pacientes que tenemos hace bastante años ya y que han ido por el camino profesional. Y una invitación a todos los que nos están escuchando también, ya que si utilizan su voz como herramienta de trabajo y que no sabían que era tan importante cuidarse, ¿cierto? Los invito a chequearse, los invito a evaluarse. Nosotros tenemos programas muy cómodos también desde el punto de vista económico. Dentro de los sellos de Diagnóstico Araucanía también está el acceso a las personas, asegurar el acceso y la acción social. Así que atendemos a un espectro bien grande de personas de todos los niveles económicos también, con un amplio servicio. Patricio. ¿Dónde está el centro de salud, Gonzalo? Centro de Salud Diagnóstico Araucanía. Estamos ahí en Arturo Prat 350, en el edificio Nexus, en la oficina 903. Para conocernos un poquito más también pueden entrar a nuestra página web www.centrodiagnosticoaraucanía.com y por supuesto en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Gonzalo, mira, se nos acabó el tiempo, tengo que dar pronóstico para mañana, pero quiero plantearte al aire una invitación porque nos quedan varios temas, como por ejemplo, con qué herramientas podemos cuidar efectivamente nuestra voz, qué debemos hacer o qué no hacer para poder cuidarla. ¿Te parece que nos quedamos para el próximo martes a la misma hora, continuamos la entrevista y la cerramos para poder ver, digamos, estos temas que quedaron pendientes? Ningún problema, Patricio. Encantado. Y ya dejo una tareita de una semana para todos los oyentes, para ustedes también en el canal. Hidratación es algo muy importante y con eso hablamos de agua de la llave o agüita mineral sin gas. Ahí la dejo y continuamos la próxima semana. Fantástico, Gonzalo. Te agradezco, te mando un abrazo, que tengas buena tarde. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Ya, chao.